Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser tratar de mostrarles una forma de resolución de los ejercicios, tanto de potencia como de ley de Ohm, para los que están teniendo problemas. ¿Está bien? Lo primero que tienen que hacer ustedes, muchachos, es plantear la ecuación antes de la ecuación los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos voltaje 10 voltios, ¿sí? Resistencia 3 ohms. Bueno, elegí un número medio feo. Entonces, si tenemos esto y lo que necesitamos calcular es la intensidad, es muy simple. Ley de Ohm. B, I, R. ¿Está bien? Entonces, lo que necesitamos calcular es la intensidad. Nos posicionamos acá, es voltaje sobre resistencia. Y tan simple como eso. La intensidad es igual a 10 voltios, ¿sí? Voltaje, sobre la resistencia, sobre los 3 ohms. Entonces, el resultado que nos va a dar es 3,3 amperes. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer. De ahí en más podemos tener, obviamente, la combinación de, distintos valores, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que hacer, plantear primero. Otra cosa en lo que habían dudas en los múltiplos y submúltiplos. Nosotros sabemos, primero que nada, que la unidad, por ejemplo, es el amper, el ohm y el voltio. ¿Sí? Bueno, y también el vatio, ahora que ya estamos viendo potencia y también energía. ¿Sí? Entonces tenemos amper, ohm, volt y vatios. Submúltiplos son valores que están por debajo de esto. Por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros son miliamper, vamos a tener milivoltios si queremos, perdón. Voy a poner miliohm, aunque no lo vamos a ver en ohm. Acá tenemos milivoltios y milivatios. ¿Qué sería esto? Si nosotros tenemos un amper o un ohm o un vatio, tendríamos equivale a 1000, ¿sí? En esta unidad, ¿sí? A mili. ¿Está bien? Entonces, un amper equivale a 1000 miliamper, ¿sí? Un vatio equivale a 1000 milivatios. Y lo mismo para los milivoltios. Esos serían submúltiplos, ¿está bien? Y en cuanto a múltiplos o valores más grandes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el kiloamper, el kilo ohm, el kilovolt y el kilovatio. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para no tener que poner valores numéricos tan grandes de la unidad central, ¿sí? O de la unidad básica que vendría a ser esto. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto equivale un kiloamper? A 1000 también. ¿Pero a 1000 qué? A 1000 amperes, a 1000 ohm, a 1000 volt y a 1000 vatios. ¿Cómo hacemos para pasar de uno a otro? Y bueno, simplemente hay que plantear una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces lo vamos a plantear acá, en esta parte de la pizarra. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos miliamper y hay que pasar a amper, ¿sí? Entonces, imaginemos la corriente diferencial, la corriente de disparo de fuga de un diferencial son 30 miliamperes, ¿sí? 30 miliamperes. A esos 30 miliamperes yo quiero expresarlos en amperes. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, planteamos la regla de 3, sabiendo que 1000 miliamperes equivalen a un amper, ¿sí? ¿Cuántos? Si tenemos 30 miliamperes, ¿cuántos amperes son? Simplemente, en la regla de 3 simple, esto es matemática muy básica, tenemos que multiplicar por este valor cruzado y dividir, ¿sí? Dividir por este valor. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener 30 por 1, sería 30,
dividido 1000. Este resultado nos va a dar acá, en amperes. Sería 0,03 amperes. ¿Sí? El resultado de este, 30 miliamperes, equivale a 0,03 amperes. De esta manera, si tenemos que pasar a un múltiplo, no a un submúltiplo, también hacemos lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un valor en vatios y hay que expresarlo en kilovatios. Tenemos 10.000 vatios. 10.000 vatios. Y yo quiero saber cuántos kilovatios son. Acá es muy simple. Vamos a plantear de nuevo la regla de 3. Tenemos que 1000 vatios equivalen a 1 kilovatio. ¿Sí? 10.000, que es lo que nosotros tenemos, ¿a cuántos kilovatios? Lo mismo que hicimos recién. Multiplicamos cruzado y dividimos. Nos quedaría 10.000 por 1 es 10.000. Dividido 1000. En este caso, ¿sí? Perdón, este no, son 3 ceros. Nos quedarían 10 kilovatios. ¿Sí? Que sería el resultado de pasar de vatios a kilovatios. Bueno, esa es la forma. Después hay que ir aplicando, por ejemplo, cuando calculamos potencia, ¿sí? Y sabemos que la potencia es V por I, ¿sí? Si nosotros tenemos resistencia o tenemos tensión y no tenemos alguno de los otros valores, es simplemente haciendo los reemplazos. Vamos a hacer eso y acá más o menos va a terminar el video con la explicación. No voy a explicar ejercicio por ejercicio. Si ya tienen alguna duda puntual de cada uno de esos ejercicios, me lo preguntan y yo se los paso particularmente a cada uno. A ver, sabemos que la fórmula de potencia, ¿sí?, es V por I. ¿Está bien? Si nosotros sabemos que por ley de Ohm el voltaje es igual a I por R, ¿sí? Nosotros reemplazando acá este B, lo reemplazamos por estos valores y nos va a quedar que la potencia es igual a I por R por I de nuevo, ¿sí? Simplificando I por I nos queda potencia es igual a I al cuadrado por R, ¿está bien? Y esta es la formulita que nosotros vamos a usar si tenemos que calcular una potencia y como datos tenemos la intensidad y la resistencia. Esta fórmula es la conocida como ley de Joule, ¿sí? Que cuando circula una corriente por una resistencia, se genera un trabajo o una potencia. ¿Está bien? Lo mismo haríamos en el caso que no tenemos la intensidad, pero tenemos el voltaje. Nosotros sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. A esto mismo lo reemplazamos acá. Nos quedaría potencia es igual a V por, reemplazamos esto, lo reemplazamos acá, la intensidad, nos quedaría V de nuevo sobre R. Simplificamos, V por V es V al cuadrado. Y de acá queda la última formulita. Entonces, cuando nosotros tenemos voltaje y resistencia, usamos esta fórmula, ¿sí? Cuando nos dan en el problema, ¿sí?, o en la diaria, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, vamos a utilizar esta fórmula. Cuando tenemos la intensidad y la resistencia, utilizamos esta fórmula para calcular la potencia, ¿sí? Tan simple como eso.